El agua potable es la que reúne las características de calidad física, química y bacteriológica que la hacen apta para el consumo humano y es entregada a los usuarios a través de una red de distribución de agua potable. Un sistema de agua potable está comprendido por distintas. Para el inicio del sistema es necesario contar primeramente con una fuente de captación que puede ser una fuente de origen superficial, ríos, lagos o de origen meteóricas o subterráneo. Esta fuente está definida por la calidad y por la cantidad. Esto se define a través de un estudio específico. Para dar inicio a todo un sistema de saneamiento, este arranca desde la fuente que provee agua de calidad y cantidad. Es necesario contar con una obra de captación. Esa obra de captación depende del tipo de fuente seleccionada. Luego de la obra de captación voy a tener las obras de conducción hasta la planta potabilizadora, donde el tratamiento que se aplicará a ese agua captada de esa fuente superficial va a depender de las características que presente ese agua cruda a tratar. Dado que los caudales de consumo son variables, porque varían por hora, por día, a lo largo de los días del año, se debe almacenar para poder garantizar el suministro posteriormente, sobre todo en horas de alta demanda. Almacenado se entrega a los usuarios a través de una red de distribución de agua potable, que tienen una única finalidad: conducir el agua hasta los usuarios de una determinada área servida. Un sistema de saneamiento no está completo si no se cuenta también una red colectora de líquidos cloacales, que van a recoger también de cada uno de los domicilios los residuos líquidos generados en los mismos. La red colectora de líquidos cloacales tiene la finalidad de captar y conducir todos esos líquidos hasta una estación elevadora para que posteriormente eleve desde esa estación elevadora a las plantas de tratamiento para que después de ese líquido cloacal, que es un líquido agresivo y afecta al medio ambiente, sea sometido a un tratamiento y ese líquido tratado no afecte la calidad del cuerpo receptor. En este esquema que ustedes ven acá en pantalla, pueden aplicar un poquito el sentido común. Y si observan ahí que tenemos una fuente superficial como un río, como los que tenemos acá en nuestra zona, el sentido común les va a indicar que la fuente de captación siempre tiene que estar ubicada aguas arriba de la descarga de un líquido de una planta de tratamiento. O la planta de tratamiento tiene que estar ubicado aguas abajo de la obra de captación. Las redes de distribución de agua potable, vuelvo a repetir, tienen una única finalidad: conducir el agua tratada hasta los domicilios de los usuarios. Está conformada simplemente por cañerías que van bajo tierra, no las vemos, están bajo veredas, bajo calle, y a través de las conexiones domiciliarias individuales van
conectándose a cada uno de los domicilios para poder abastecer el agua potable. Existen dos tipos de redes de distribución. La red abierta, en donde a veces por el esquema de la población, la forma, esta red es una red que se va ramificando, comienza desde un punto donde la cañería de alimentación, dado por un tanque elevado o alguna cisterna de abastecimiento, se va bifurcando en dos o más cañerías, pero siempre lo hace en una sola dirección, directamente una sola dirección. Se va ramificando cada vez más a medida que se va alejando del punto de alimentación. Lo típico de esta red y que la característica es que siempre es posible que el agua realice el recorrido en una sola dirección. Entonces, acá en las redes abiertas, el sentido de circulación siempre es perfectamente definido. ¿Por qué? Porque yo tengo el punto de alimentación y sé que circula siempre en este sentido, extremo a este extremo o a este otro extremo. Por supuesto que eh, este tipo de redes tienen puntos terminales que si no hay conexiones domiciliarias en esos extremos, va a hacer que se genere una zona de aguas muertas y el agua eh, y se deteriore la calidad del agua. Otro tipo de red que vamos a ver, aparte de la red ramificada abierta, que permite la circulación siempre bien definida en una sola dirección, son las redes malladas o redes cerradas. En esta red, redes cerradas o malladas, el agua puede realizar varios caminos posibles. Las cañerías están conectadas entre sí. Ustedes ven acá, como están viendo en la animación, a un determinado punto el agua puede llegar por dos caminos diferentes. Desde el punto de vista de la calidad del servicio, son mucho más seguras que las redes abiertas, pero también su dimensionamiento es mucho más complejo y deben tomarse más variables que intervienen en la resolución. También en este tipo de redes malladas, la circulación va a estar supeditada al régimen de... Entonces, la circulación va a ser bidimensional, siempre sujeto al regímenes de presión. Vuelvo a repetir, desde el punto de calidad del servicio son más seguras que las abiertas. Por ejemplo, acá, en este esquema, si en este tramo estoy indicando acá en pantalla, en este tramo de cañería, que yo indico acá. Si acá hubiera algún desperfecto que hay que sacar de servicio este tramo, yo puedo tranquilamente, mediante el accionamiento de las válvulas en el extremo, suprimir la circulación en este tramo, realizar toda la reparación y solamente desafecté del servicio este tramo que remarqué. Mientras tanto, el agua, si bien ya lo va a hacer con otros regímenes de presiones, va a poder recorrer este camino y seguir abasteciendo con menor caudal y también con un menor valor de presión, pero lo importante es que el servicio no se va a interrumpir en todo el área servida, simplemente se va a interrumpir el servicio en la zona afectada y la zona restante
va a seguir atendiendo el servicio con un régimen menor de presión y de caudales, pero nunca se va a cortar. En este cuadro pueden ver las ventajas, las desventajas que presentan ambos tipos de redes. Las redes abiertas, ustedes pueden ver que no se extienden a zonas no habitadas. Entonces esto implica una mayor economía. A medida que se va ampliando la zona, voy tendiendo. La desventaja que presenta es que pueden existir aguas muertas, zonas de aguas muertas, como les mencioné, y también cuando el servicio se interrumpe en una red abierta, se interrumpe a toda la población. Por ejemplo, si tuviera yo que interrumpir el servicio por algún desperfecto en este punto, tengo que sacar de servicio todo el resto de la red. Redes cerradas presentan como ventaja que no existen zonas de aguas muertas porque la circulación se da en forma bidireccional. Solo se interrumpe el servicio del tramo en operación, en donde yo necesito intervenir para hacer alguna reparación, y esto es lo que le da mayor flexibilidad porque permite suprimir el servicio en una zona y atender el servicio en el resto. Lógicamente que la única desventaja que presenta esta red es su mayor costo porque tengo que conformar los marcos o de las mallas, y también esos marcos van a incluir zonas que habitan. Los componentes de una red de distribución de agua potable y las consideraciones que tenemos que tener para su diseño es que nos vamos a centrar directamente en las redes cerradas, en su diseño y también en su dimensionamiento, porque una red abierta no constituye más que un caso de un tramo recto de tubería, como vimos en hidráulica general. En cambio, las redes cerradas presentan un mayor grado de complejidad en su resolución. Para eso vamos a ir conociendo todos los componentes. Y bueno, vamos a ver el primer componente que se define en una red cerrada son las cañerías principales. Las cañerías principales son las que van a formar los marcos de estas mallas. Acá en este ejemplo pueden ver una red de distribución conformada por dos mallas. Las cañerías principales o cañerías maestras, que también pueden encontrar que así las llaman algunas bibliografías, son las únicas cañerías que se dimensionan. ¿Qué particularidad presentan estas cañerías? Las principales se vinculan entre sí. Se vinculan entre sí las cañerías principales y también se vinculan al tanque o al punto de alimentación de la red. Estas cañerías principales también alimentan a las cañerías secundarias, que vamos a ver posteriormente la descripción de estas. Las cañerías secundarias se unen en sus extremos a las cañerías principales. De esta manera completa el circuito de distribución. Las cañerías secundarias no se dimensionan. Se adoptan su diámetro en función del tipo localidad, básicamente en función de la densidad demográfica, de la longitud del tramo, del tipo
y del tipo de usuario y de las cantidades de conexiones que tuviera. Siempre tengan presente que adoptar el diámetro de una cañería secundaria es un problema de orden económico. Después, cuando terminemos las clases, ustedes se van a dar cuenta por qué es una cuestión de orden económico. Pero se los adelanto. La mayoría de la mayor longitud de tuberías en una red de distribución de agua potable la constituye las cañerías secundarias. Tengan presentes también que estas cañerías se alimentan por los extremos y no se unen entre sí. Si miramos acá en horizontal, esta cañería secundaria que se alimenta por este extremo y se alimenta por este extremo, no se une a esta tubería que se alimenta por este extremo y se alimenta por este otro extremo, no se unen nunca las tuberías secundarias. En este punto simplemente se cruzan a distintos niveles. Otro componente que vamos a definir son los nudos. Los nudos se identifican con letras y son los lugares en donde palman las cañerías y además, para que cumpla la definición de nudo, tiene que haber bifurcación de caudales. Claramente, el nudo A, D y E es un nudo. ¿Por qué? Porque en ese punto se empalman las cañerías, pero además hay una bifurcación de caudales. Ustedes pueden ver las flechas. Acá ingresa un caudal y se bifurca un caudal acá hacia B y otro caudal hacia C. El nudo D ingresa este caudal identificado por esta flecha y se bifurca en dos direcciones. Un caudal de un determinado valor va hacia F y otro hacia este punto. Los nudos es donde se empalman cañerías y hay bifurcación de caudal. También vamos a encontrar nuestra red de distribución de agua potable otros puntos, son singularidades, como lo son los puntos B, C, G y F. Esos son singularidades, no son nudos, porque si bien puede haber un empalme de cañería, no hay bifurcación de caudales. Simplemente consiste en un cambio de dirección, pero se le asigna igual una letra como a los nudos para poder identificarlo. La parte de asignar a estas singularidades una letra e identificarlo es beneficioso porque estamos discretizando en mayor grado los tramos de cañerías principales y eso es beneficioso para la resolución y dimensionamiento. Entonces, en la red cerrada, el agua puede conducirse hacia un mismo punto a través de dos caminos diferentes. Como pueden ver en la animación, el agua puede llegar a este punto o a este punto realizando dos recorridos diferentes. Otro elemento que tenemos que
ubicar en una red distribuidora de agua potable son los puntos de equilibrio. Los puntos de equilibrio son puntos en donde el agua deja de circular. Por ejemplo, entre los nudos E y D y entre los nudos G y F, llega un momento en que el agua deja de circular porque hay una igualdad de presiones, no existe gradiente que posibilite el escurrimiento y ahí va a definir el punto de equilibrio. El punto de equilibrio son puntos donde la velocidad es nula por no haber circulación y tampoco va a existir diferencia en ese punto. Los puntos de equilibrio va a dividir a la red en ramales y el punto de equilibrio va a definir el sentido de escurrimiento de una red distribuidora de agua potable. Al colocar uno el punto de equilibrio, entonces va a quedar definido el sentido del recorrido del agua en la red. Este es un caso sencillo de 2 mallas, pero en los casos prácticos nosotros veremos redes con 4, 6, 8. También vamos a definir dentro de lo que es la cañería principal, vamos a definir lo que denominamos tramo. Tramo es la tubería que vincula dos nudos de la red. Tramo es eso, simplemente. Un tramo vincula dos nudos de la red. Por ejemplo, el tramo F1. Antes de seguir definiendo, quería resaltarle que el punto de equilibrio se identifica con números romanos y cada malla también se identifica con un número romano, correspondiéndole a cada malla un punto de equilibrio. A la malla 1 le corresponde el punto de equilibrio. A la malla 2 le corresponde el punto de equilibrio 2. Y la malla no es nada más que un circuito constituido por cañerías principales. O sea, tranquilamente A, B, D, E, C, A constituye una malla. Vuelvo a repetir, las cañerías principales son las únicas cañerías que en una red distribuidora de agua potable se dimensionan. Cañerías secundarias se adoptan su diámetro. También la alimentación y la presurización de la red se puede realizar con bombas o con tanques elevados que van a distribuir el agua a gravedad por toda la red. El criterio que se emplea para definir el tamaño de la malla está condicionado a que la malla que uno va a diseñar tenga una longitud del lado de la malla, B y D es un lado, que vaya entre los 300 a 600 metros. Y también otro criterio de diseño que se emplea es que, aparte de condicionar el lado de la malla, es que la superficie de la malla esté comprendida entre 10 a 30 hectáreas. También existen puntos de equilibrios en las cañerías secundarias, pero esos puntos de equilibrio de la cañería secundaria, como pueden ver en esta animación que se incorporó la circulación, simplemente
se los adopta para poder repartir los gastos correspondientes a cada tramo y así poder dimensionar la tubería principal. Punto de equilibrio, este es un punto de equilibrio, tomamos una longitud determinada de cañería secundaria y adoptamos el criterio de 2/3, de 2/3, 1/3, 3/4, 1/4. En ese orden se adopta el punto de equilibrio de la secundaria. O sea que yo voy a considerar para la asignación del gasto del tramo AB que el tramo AB va a alimentar esta tubería secundaria hasta este punto de equilibrio. Esa alimentación va a estar dado en proporción a la longitud de esa tubería, pero esto lo vamos a ver más, más adelante y con mayor claridad cuando desarrollemos un ejemplo. Siempre se dimensiona la tubería para la situación más desfavorable, que se los voy a comentar más adelante en qué consiste esta situación más desfavorable. La ubicación de los puntos de equilibrio, vuelvo a repetir, de las cañerías principales, me define el sentido de escurrimiento y también me va a dividir a la malla en ramales. Los ramales están constituidos por un conjunto de tramos. Tramo es la longitud de tubería, de cañería, que va de un nudo a otro. Un ramal es un conjunto de tramos. En el ejemplo podemos ver el ramal ABD1, el ramal ACE1, el ramal ABDF2 y cada ramal cierra con otro ramal. Este ramal, el ABDF2, cierra con el ACEG2. También recuerden que siempre voy a tener tantos puntos de equilibrio como malla tenga. Bueno, básicamente en una red distribuidora de agua potable tengo cañerías principales, cañerías secundarias, puntos de equilibrio de la cañería principal, puntos de equilibrio de la cañería secundaria y las cañerías principales van a formar mallas. Para el dimensionamiento de esas cañerías principales, solo se calculan las principales, vuelvo a repetir, y a partir de ahí constituye siempre un problema de hidráulica. Si recordamos lo que vimos en hidráulica general cuando dimensionamos cañería, siempre hay que considerar las variables como el caudal, la pérdida de energía unitaria, el diámetro, perdón, acá hay un error, es J minúscula, el diámetro y la velocidad de escurrimiento. Y ustedes, si recuerdan, cuando resolvíamos cañería, de estas 4 variables, si conocemos 2, podemos hallar las 2 restantes. Simplemente se resume un cálculo hidráulico, la resolución y todo el dimensionamiento de una red. La situación más desfavorable cuando uno considera en el cálculo hidráulico es considerar el fondo de la cuba del tanque o el fondo de la cuba o fondo del tanque.
Si retomamos otra vez el ejemplo que estuvimos viendo, si yo represento un perfil, como pueden ver, estoy representando el punto T, el punto A, el punto C, el punto E, el punto G y el punto equilibrio 2. Como condición de borde, siempre voy a tener que que la presión mínima en una red está dado por las normativas y el valor de presión mínima que vamos a emplear es de 12 metros. ¿Esto qué indica? De que en la zona, en toda la red, se debe cumplir con este valor de presión mínima. Y ese valor de presión mínima tenemos que alcanzarlo sobre todo en la zona más desfavorable, que puede ser la zona más alejada o puede ser una zona inclusive un poco más alta que el punto de alimentación A. Tenemos ahí el desarrollo del perfil del terreno, tenemos desarrollado desde el punto T al punto 2 y en su extremo entonces tenemos la altura de presión mínima. Uniendo esa altura de presión mínima con la cota piezométrica del punto T, o sea, con la elevación de la cuba, del fondo de la cuba, vamos a obtener la línea piezométrica teórica. La línea piezométrica real la vamos a obtener calculando cada uno de los tramos que conforman ese ramal que estamos dimensionando. Como cada tramo va a presentar un caudal diferente, una pérdida de energía unitaria diferente, en consecuencia va a tener cada tramo un diámetro diferente o posiblemente tenga un diámetro igual, pero puede presentar diámetros diferentes. Si yo represento también el recorrido a través de un perfil desarrollándolo en el terreno, y desarrollo el perfil desde el punto T hasta el punto 2, pero siguiendo el recorrido definido por el ramal A, B, D, F2, voy a obtener también línea piezométrica teórica, siempre uniendo la altura de presión mínima desde el punto 2 con el fondo de ese tanque elevado y lógicamente van a coincidir en este punto las líneas piezométricas teóricas. Pero si determino la línea piezométrica real que va a estar dado por la pendiente de cada uno de pendiente de energía, de pérdida de energía unitaria de cada uno de los tramos, voy a obtener un determinado valor siguiendo un recorrido y otro valor de cota piezométrica siguiendo por otro camino y siempre llegando al punto 2. ¿Qué ocurre acá? Me voy a encontrar con una diferencia delta H, que es una diferencia de cotas piezométricas de ese punto de equilibrio calculado por ambos trayectos y de
acuerdo a lo que vimos anteriormente, a la definición de un punto de equilibrio, ese valor tiene que ser nulo. Pero teniendo en cuenta siempre que la pendiente de cada uno de los tramos va a depender de los diámetros comerciales y de su disponibilidad, este método va a admitir una tolerancia de 1 metro en esa diferencia de cierre. Es decir, que si esa diferencia de cierre es menor o igual a 1 metro, yo puedo dar por concluido el cálculo de la malla que estoy dimensionando. Si me da mayor a 1 metro, tengo que redimensionar posiblemente alguno de los tramos hasta lograr esa diferencia de cierre que esté dentro del valor que se permite en la tolerancia. Tengan en cuenta que siempre debo verificar, una vez dimensionada mi red, la presión mínima en el lugar más desfavorable. Este valor de presión mínima se adopta de 12 metros. Este valor fue un valor que lo impuso la desaparecida Obras Sanitarias de la Nación, pero también es adoptado por la normativa vigente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, conocida como ENOSA. Todo proyecto de ingeniería se desarrolla con una adecuada planificación a mediano plazo, en donde se prevé suplir las carencias de la sociedad. Esto se hace para optimizar las inversiones en el tiempo, en donde la evaluación de alternativas posibles es requerida que se haga correctamente, considerando no solo las soluciones técnicas, sino también diferentes periodos de diseño. En el desarrollo de un proyecto de red de distribución de agua se debe incluir un estudio demográfico que permita definir la evolución de la población durante el periodo de tiempo considerado para el diseño. El estudio demográfico para estimar la población futura está basada fundamentalmente en información obtenida de los censos de población y vivienda que se realizan con frecuencia cada 10 años, y esa información tiene que ser acompañada por información confiable de otras fuentes que complementen a la brindada por los censos. Los métodos de proyección se deben hacer siempre una proyección demográfica para cada año del periodo de diseño. Y para esto existen diferentes métodos de proyección que recomienda el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento el empleo de los siguientes métodos de proyección: curva logística, tasas geométricas decrecientes, relación tendencia, ajuste lineal de la tendencia histórica. Ustedes en la guía de estudio que acompaña a este video podrán ver en detalle en qué consiste cada uno de estos métodos de proyección. Pero los procedimientos frecuentes que vamos a utilizar para estimar la población futura de una localidad entre dos fechas determinadas y adoptadas por la cátedra a efecto de desarrollar el trabajo práctico número 1, que consiste en el diseño y dimensionamiento de una red de distribución de agua potable, son los de ajuste lineal de la tendencia histórica y tasa geométrica decreciente. La proyección por ajuste lineal de la tendencia histórica se hace empleando la fórmula que ustedes pueden ver en la presentación, y en esta fórmula se proyecta la población inicial
se proyecta en forma lineal considerando una tasa de crecimiento anual de la población, expresada en porcentaje, y el periodo de diseño. Para la proyección demográfica por tasa geométrica decreciente, se proyecta también esa población inicial, indicada como la población inicial al inicio del periodo de diseño, y se lo proyecta en forma exponencial, también considerando una tasa de crecimiento anual de la población y el periodo de diseño considerado. Y acá se lo identifica con la letra. El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamientos, conocido como ENOSA, establece siempre que para el periodo de diseño de las obras civiles deben considerarse un horizonte de 20 años, mientras que para las instalaciones electromecánicas se establece ese periodo de diseño en 10 años, contado siempre a partir del año inicial de operación del sistema. ¿Por qué se establece para las instalaciones electromecánicas? Que básicamente son las bombas que se emplean para poder impulsar y presurizar la red, se emplean 10 años porque cuando avancemos en la resolución del práctico, ustedes van a ver que el caudal es proporcional a la población futura. Entonces se establece primero un periodo de diseño de 10 años y a los 10 años tengo que reemplazar ese equipamiento electromecánico por uno de mayor tamaño porque el caudal va a seguir aumentando. Y también por deterioro del mismo equipo que requiere ser reemplazado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos diseñar una red de agua potable, el horizonte de análisis será el siguiente. En este momento, en este año, el único dato de censo poblacional que se dispone es el del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010. Y si yo quisiera en el año 2018 proyectar una red de distribución de agua, ya transcurrieron 8 años desde el último censo. Tengo que tener en cuenta que cuando voy a proyectar una obra, si bien comienzo realizando ese proyecto en el año 2018, su puesta en marcha en buenos términos, podríamos considerar el año 2020. Ese es el año 2020, es el año cero, el año inicial. Es el año para el cual yo tengo que determinar el valor de la población inicial. Para eso ya han pasado 10 años desde el último censo. Por eso siempre es importante a la información dada por los censos acompañarlo por información confiable de otras fuentes que permitan completar esa información. Puedo recurrir a información de orden local, por ejemplo, padrones electorales, conexiones existentes de agua, de luz, matrículas de escuela, que me va a dar otro valor de certeza para poder estimar primeramente esa población inicial del año cero. Definida esa población inicial del año cero, yo voy a proyectar las instalaciones electromecánicas, primero a 10 años, y las instalaciones correspondientes a todas las obras civiles al año 20. En el gráfico ustedes pueden observar que se han representado la proyección de la población utilizando distintos métodos de proyección. En ese gráfico claramente se ve que a medida que uno se aleja del año de realización
del último censo o del año inicial, la confiabilidad disminuye totalmente. Pueden ver con los valores que están expresados en esta ordenada. La confiabilidad disminuye. Entonces siempre es necesario contrastar esa proyección con otros indicadores, dado que el tamaño de la obra será siempre directamente proporcional a la población final estimada y adoptada para el diseño. Caudales de diseño. Para determinar los caudales de diseño, debemos considerar los consumos en función de los posibles destinos del agua. Si su uso será doméstico, industrial, comercial, siempre habrá que considerar la existencia de pérdidas por inconvenientes técnicos y también derroche en la cultura de uso del agua. Situaciones a analizar siempre y deben ser consideradas en los caudales de diseño. El consumo por cápita es el consumo medio atribuido a cada habitante. Es la dotación de cálculo que vamos a emplear para definir el caudal de diseño. Este consumo por cápita está expresado en litros por habitantes por día. La dotación a adoptar es en el tiempo, se va a mantener constante a lo largo de todo el periodo de diseño. Yo voy a adoptar un único valor de dotación y lo considero constante durante los 20 años que estoy tomando como horizonte de diseño. Ese valor siempre va a depender del servicio y de los tipos de usuarios. Por ejemplo, si se cuenta con conexiones domiciliarias con servicio medido, el valor de esta dotación puede estar entre 150 y 200 litros por habitantes por día y como máximo se puede considerar 250 litros por habitantes por día. Si el servicio cuenta con conexiones sin medidor, el valor a adoptar será mayor y estará comprendido entre 150 y 300 litros por habitantes por día. Los caudales característicos que vamos a considerar en el diseño de una red de distribución de agua potable se define por el consumo, se define dado que el consumo de una misma población servida puede variar a lo largo del año. Puede variar diariamente y también horariamente a lo largo de todo ese periodo de diseño. Consecuentemente, el hidrograma de caudales consumidos por la población presentará variaciones notables e identificaremos en este hidrograma picos y valles, los cuales son de interés y deben ser considerados para el diseño. La nomenclatura empleada para denominar los caudales característicos para el diseño para un año N son los que se presentan en esa tabla. Podemos observar que el caudal medio diario, que es el promedio diario en el año, y en este caso considerado para el año N. Podemos observar el caudal máximo diario del año N y el caudal máximo horario del año N, identificado como QC, caudal medio diario, QD, caudal máximo diario y QE, caudal máximo horario. Para el diseño de redes de distribución de agua potable consideraremos estos tres caudales. Para otras instancias posteriores acá en la cátedra, utilizaremos el caudal QB
que es el caudal mínimo diario, y el QA es el caudal mínimo horario, siempre referido al año N, como ven en esta presentación. Para determinar el caudal medio diario del año N, tengo que multiplicar la dotación de cálculo adoptada por la población futura a servir en el año N. Para pasar de este caudal medio diario a un caudal máximo diario, multiplico este caudal medio diario por un coeficiente alfa 1. De esta manera, este caudal está representando al consumo máximo diario. Para obtener el caudal máximo horario, afecto al caudal máximo diario de un coeficiente alfa. Estos dos coeficientes, alfa 1 y alfa 2, son coeficientes mayores a 1. Se denominan coeficientes de pico. Y está expresando el caudal máximo horario, identificado con la letra QE, el consumo en la hora de máximo consumo en el día de máximo consumo. Es el maximorum de todos los caudales registrados. Corresponde el QE al consumo que se da en la hora de máximo consumo en el día de máximo consumo. Habitualmente acá en nuestra zona corresponderá a algún día del mes de verano. Ese caudal máximo horario, el máximo de todo, es el caudal de diseño empleado en redes de distribución de agua potable. Dado que las redes no tienen capacidad para almacenar el agua, solamente conducir el agua, entonces, producida la máxima demanda, esa red tiene que tener capacidad para poder entregar el caudal máximo y a la vez asegurar la presión mínima en el sector más desfavorable de la red de distribución de agua. Estos coeficientes de caudales, ¿cómo los determino? Dado que los consumos son diferentes en diferentes lugares y también diferentes en el tiempo, es necesario contar con estos coeficientes de caudales que contemplen todas las variaciones que se van dando a lo largo de los días del año y a lo largo de las horas del día. Estos coeficientes alfa 1 y alfa 2, que son coeficientes de pico que mayoran los caudales, surgen de registrar sistemáticamente, en forma ininterrumpida, en un periodo de tiempo no menor a 36 meses, registrar a través simplemente de un medidor de caudal a la bajada de un tanque, y esta información tiene que ser totalmente confiable. De esta manera, yo puedo obtener estos coeficientes recurriendo a la medición de caudales diariamente y horariamente, pero durante un tiempo no menor a 36 meses. Si yo represento la variación del consumo a lo largo del año, en ese gráfico represento en las abscisas los días del año y en las ordenadas los consumos promedios diarios, identificados como QD,
Y en cada día, a lo largo de los 365 días del año, en cada día yo voy a tener una ordenada. Esa ordenada corresponde al consumo promedio diario. Cada día tiene un QD, pero de todos los QD de cada día, uno solo es el máximo. Y voy a establecer que el coeficiente de pico alfa 1 es la relación entre el caudal diario máximo sobre el caudal medio diario identificado como QC. QC no es nada más que el promedio de todos los QD que se dan a lo largo de cada día en todo el año. Ahora si analizamos un hidrograma horario ya, considerando la variación a lo largo del día, analizo el día de mayor consumo, este día que en este esquema está representando el día de mayor consumo, y en ese día yo analizo durante las 24 horas del día el consumo de cada hora. Y puedo establecer que el consumo horario máximo en este día de mayor consumo es QE. De esta forma puedo hacer la relación entre el caudal máximo horario sobre el caudal máximo diario y obtener el coeficiente de pico alfa 2. Esto es importante considerarlo y tener en cuenta al momento de diseñar una red de distribución de agua potable. Es parte del diseño. Primeramente, en la determinación del caudal tienen que intervenir estos coeficientes que marcan el consumo diario y el consumo horario. Pero esto es como al inicio de este tema de caudales de diseño, les dije que el caudal no es el mismo todos los días, en todas las horas y a lo largo de todas las zonas tampoco. Porque nuestra zona, de acuerdo a la actividad, podríamos registrar un pico en un horario y otra zona, como otros grandes centros que trabajan de manera corrida, podrán registrar el pico de consumo en otro horario diferente al nuestro. Concretamente, acá en el norte, el pico máximo horario podemos tenerlo entre las 14 o las 15 horas, mientras que una población situada mucho más al sur de nuestra zona podrá registrar ese pico de consumo de acuerdo a las actividades en un horario posiblemente más tarde, 16, 17 o 18 horas. Si no es posible contar con estos valores alfa 1 y alfa 2, pero contar esos valores obtenidos a partir de mediciones, se puede adoptar valores especificados en la tabla que ustedes observan y que son los recomendados por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, valores que están en función del tamaño de la población. Entonces, para una población mayor, por ejemplo, analicemos esto, una población servida mayor a 15.000 habitantes, los coeficientes alfa 1, alfa 2, o el coeficiente alfa, corresponden a los valores presentados en la tabla. Coeficiente alfa no es nada más que el producto del coeficiente alfa 1 por alfa 2.
Ustedes también acá pueden observar en esta tabla que aparecen coeficientes beta 1 y beta 2, que son coeficientes para determinar caudales mínimos. Ustedes ya ven que esos coeficientes beta 1 y beta 2 son coeficientes menores a 0, por lo tanto van a reducir. Los vamos a usar en ingeniería sanitaria cuando veamos desagües de líquidos cloacales. Los coeficientes alfa 1 y alfa 2 mayoran los caudales y los coeficientes beta 1 y beta 2 disminuyen los caudales. Todo el caudal se determina a partir de un caudal medio que está determinado por el producto de una dotación de cálculo adoptada a lo largo de todo el periodo de diseño de forma constante, multiplicado por la población final al periodo de diseño. Caudal medio igual al producto de la dotación por la población. Vamos a ver las consideraciones para el cálculo hidráulico de cañería. El caudal en una cañería de distribución de agua potable es variable, dado que va derivando caudal a medida que se desarrolla el escurrimiento. Si recuerdan lo que vieron en hidráulica general, en una tubería con gasto variable, se darán cuenta que el gasto que ingresa es distinto al gasto que egresa. Entonces, ingresa por un extremo un gasto denominado gasto total y egresa un gasto denominado gasto en extremidad. La diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa es el caudal que se fue derivando en el camino propio por el consumo que se va dando en una red de distribución de agua potable. Se va derivando a lo largo de todo el recorrido caudal. El gasto hectométrico se define como el cociente entre el gasto máximo horario al final del periodo de diseño sobre la longitud total de la red de distribución de agua potable. Esa longitud total comprende las longitudes de cañerías principales y longitudes de cañería secundaria. Ruta, lo que se va derivando en el camino, no es nada más que el caudal generado por el consumo. Ese gasto en ruta se lo calcula haciendo el producto del gasto hectométrico por la longitud del tramo de cañería que vamos a considerar durante el dimensionamiento. De cada tramo. Ese gasto en ruta siempre es proporcional a la longitud y al gasto hectométrico. El gasto hectométrico no es nada más que un caudal por unidad de longitud. El gasto total, el gasto que ingresa en un extremo de una cañería, no es nada más que el gasto que ingresa por ese extremo y por una condición de continuidad, ese gasto total, ustedes miren el ejemplo, tiene que ser igual al gasto en extremidad más el gasto en ruta. Vimos tres gastos acá: gasto hectométrico, gasto en ruta y gasto total. Y tengo también el gasto en extremidad. ¿Con qué gasto o caudal voy a dimensionar un tramo de cañería? Para poder dimensionar un tramo de cañería, voy a determinar el gasto de cálculo, que no es nada más que la suma del gasto en extremidad más el 50% del gasto en ruta.
Es un gasto que nosotros vamos a considerar uniforme a lo largo de todo el tramo y es un gasto ficticio. Con ese gasto de cálculo dimensionamos la tubería. Podemos ver, para poder aclarar un poquito cómo se determina ese gasto de cálculo, en este gráfico yo represento en el eje de abscisa una longitud de un tramo de cañería y en ordenadas gráfico los gastos. Entonces, un determinado gasto ingresa por el extremo de la tubería, que es el gasto total, mientras que por el otro extremo egresa un determinado gasto que se denomina gasto en extremidad. Ese gasto en extremidad pasa a ser un gasto total del tramo siguiente de cañerías que alimenta. ¿Qué pasó? ¿La diferencia dónde quedó? Esa diferencia entre la entrada y la salida es lo que se consumió en el tramo, se denomina gasto en ruta. Y para poder dimensionar, yo determino el gasto de cálculo, que no es nada más que el gasto de extremidad, más el 50% del gasto en ruta. De esta forma, se dimensiona racionalmente la tubería, no sobredimensionándola ni tampoco subdimensionándola. Continuando con las consideraciones para el cálculo hidráulico de cañería, vamos a tener en cuenta las velocidades en el dimensionamiento de las cañerías. Y esto tiene que ser tenido en cuenta porque las velocidades de escurrimiento, si no están dentro de un entorno, pueden generar algún inconveniente. Por ejemplo, si las velocidades son bajas, mínimas, se relacionan con la sedimentación de las partículas que contienen el agua en el interior de las cañerías. Y las velocidades máximas también se establecen porque para evitar que se generen fenómenos transitorios como posibles golpes de ariete originados en la maniobra de alguna válvula, también por evacuación del aire, y generalmente suelen ser muy peligrosos estos efectos. También pueden aparecer alguna acción dinámica en los ramales de derivación, cambios de diámetros, cambios de dirección, en los tapones extremos de la cañería. Se genera un efecto dinámico, recuerden, porque la velocidad sufre una variación en su módulo y en su dirección. La velocidad máxima nunca debe superar los 3 metros por segundo. El Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento establece velocidades usuales que se emplean en el dimensionamiento de cañerías de redes de agua, y esas velocidades están en función del tamaño de la tubería, estableciendo, por ejemplo, para diámetros que sean menores o igual a 200 milímetros, esa velocidad de escurrimiento tiene que estar entre 0,30 y 0,90 metros por segundo. Otra verificación a realizar en el dimensionamiento de las cañerías de una red de distribución de agua potable es ver a qué presión máxima está sometida esa conducción. Para eso, observemos el esquema en pantalla. Las máximas presiones se obtienen cuando circula el mínimo caudal, generalmente en las horas de muy poco consumo, generalmente por la noche. La peor condición se va a dar en una red
cuando no existe nada de consumo. Entonces, la línea isométrica, que inicialmente cuando hay consumo presenta una determinada pendiente, se vuelve horizontal. Horizontal definiendo este nivel estático máximo. Ese nivel estático máximo está definido por la cota del terreno más la altura de la torre tanque más la altura de la cuba del tanque. Es la peor condición que va a generar la máxima presión en esa tubería en donde no se está registrando circulación para verificar esta situación. Esa máxima presión se determina en forma analítica haciendo la igualdad entre el nivel máximo en T y el nivel máximo en A. Esa igualdad está dado por la cota del terreno en T más la altura de la torre tanque en T más la altura de la cuba del tanque es igual a la cota del punto A menos la tapada de la tubería, recuerden que están enterradas, más la columna está definida como carga estática. Entonces, en esta situación, en este ejemplo, donde el terreno te presenta un desnivel y baja a medida que se aleja del tanque, la máxima presión va a estar generada por la columna de agua igual a esta columna identificada como carga estática. De esta manera yo puedo calcular en forma analítica la carga estática y compararla con lo que establece las guías para el diseño de redes, que establece que como presión máxima de servicio se debe limitar a 50 metros de columna de agua. Esto que planteé acá, recuerden lo que vieron en hidráulica general, no es nada más que un Bernoulli. Los métodos de cálculo empleados para dimensionar la cañería y determinar el diámetro de los distintos tramos se establecen en función de calcular las pérdidas de carga. Los métodos que les presento acá en pantalla, los tres métodos, el método estándar mejorado y el método de Mann, son métodos de dimensionamiento de tubería. El método estándar supone que la pérdida de carga en el trayecto de la cañería, este delta H, en todo el trayecto de la cañería, se produce según una línea piezométrica recta para todo el ramal, indicada ahí con la línea de color rojo, que une el fondo del tanque con el punto de carga mínima. Y en cada uno de los extremos de ese ramal, o en el punto de equilibrio que es fijado en el diseño de esa red, el criterio, veremos que este criterio de cálculo cubrirá perfectamente los aspectos técnicos, pero su aplicación resulta antieconómica porque al considerar para todo el ramal, una única pérdida de energía unitaria, consecuentemente todo el ramal tendrá el mismo diámetro y también el mismo caudal de cálculo. O sea que aplicando este método, el método estándar, el caudal de cálculo es el mismo para el tramo AB, el tramo BC o el tramo C seguro. Es el mismo y estoy sobredimensionando sobre todos en los
tramos ya extremos en donde el caudal ya se ha reducido por el consumo que se va a derivar por el consumo generado a lo largo de todos los tramos anteriores. El otro método de dimensionamiento es el método de Manes, que plantea la condición de costo mínimo de red para una pérdida de carga también disponible constante, este delta H en el extremo, resultando la línea piezométrica una parábola. Y este método considera que el diámetro de la cañería es una variable de tipo continuo, en donde la línea piezométrica va a tener esa variación parabólica con su mayor curvatura en el extremo. Y esto es lógico que tenga su mayor curvatura en el extremo porque el caudal máximo de ingreso en la red se da en el tramo inicial. Cubre de esta forma perfectamente los aspectos técnicos y económicos. Si uno logra conseguir este tipo de línea piezométrica, se tiene el menor peso de cañería en red. Pero, ¿qué ocurre? En la práctica es inaplicable porque los diámetros limitados, los diámetros comerciales son limitados. Entonces, este método considera una variación continua de los diámetros y no podemos aplicar porque los diámetros comerciales son limitados en su número y encima escalonados. El otro método de dimensionamiento es el método estándar mejorado y se basa en dividir al ramal en tramos y dimensionar independientemente cada tramo con su caudal de cálculo para cada tramo y también su pendiente unitaria para cada tramo. Hecho estas consideraciones, la línea piezométrica va a resultar de forma de parábola cóncava hacia arriba. Es decir, que va a formar una poligonal parabólica que tiende a seguir la parábola de Manes. En este método, el criterio económico también indica utilizar mayores pérdidas de carga en los tramos iniciales, los que están próximos al tanque, e ir disminuyendo en los tramos finales, de tal forma que la línea piezométrica real siempre quede debajo de la línea piezométrica teórica lineal, que en este caso sería la línea también roja, de color rojo, y tienda siempre una envolvente parabólica. Entonces, cada tramo que va conformando el ramal tendrá su pérdida de carga unitaria y su correspondiente caudal de cálculo, resultando del dimensionamiento diámetros de tamaños diferentes en cada tramo. Este método cubre perfectamente los aspectos técnicos y para poder conseguir cubrir los aspectos económicos, tengo que aproximar la línea piezométrica poligonal a la línea piezométrica descrita por la parábola establecida por Manes. Para comenzar el dimensionamiento de una red, tengo que realizar una clasificación de ramales. ¿Por qué? Porque en redes ya de varias mallas se tiene que repetir todo el cálculo aplicando los métodos que vimos anteriormente, cerrando cada una de las mallas. Siempre en el cierre recuerden que hay que dar por finalizado el dimensionamiento cuando la diferencia de cierre sea igual o menor a 1 metro. Pero en el caso de varias mallas tenemos que establecer el orden de cálculo.
En este ejemplo muy sencillo que ustedes ven acá, de red conformada por dos mallas, pueden ver que al momento de comenzar el dimensionamiento, yo me pregunto, ¿con qué malla comienzo a dimensionar? La malla 1, la malla 2. Este es un caso sencillo de dos mallas, pero recuerden que ustedes en su trabajo práctico pueden tener un caso de 4, 6 u 8 mallas. Entonces hay que establecer el orden de cálculo para que para dimensionar una y posteriormente en el dimensionamiento de la restante no tener ningún inconveniente. Para eso lo que tenemos que hacer es hacer la clasificación de ramales y determinar los perfiles de todos los ramales. Esos perfiles se determinan uniendo la línea piezométrica teórica en este caso, vuelvo a aclarar. Estos perfiles se definen trazando para cada uno la línea piezométrica teórica. Esa línea piezométrica la determino uniendo el fondo del tanque con el nivel piezométrico de cada uno de los puntos de equilibrio. La cota piezométrica definida por el fondo del tanque y la cota piezométrica definida por el punto de equilibrio viniendo por un ramal y viniendo por el otro ramal. De esa forma yo puedo superponer los perfiles y el ramal más desfavorable por el cual yo tengo que comenzar el dimensionamiento es el que presente menor pendiente piezométrica. Acá hay un ejemplo que ustedes pueden ver de clasificación de ramales. Están indicados, estos perfiles corresponden a esta red diseñada y el ramal más desfavorable por el cual yo tengo que iniciar el dimensionamiento es el ramal ABDF2. ABDF2. Ese ramal cierra con el ramal ACEG2. Dimensiono primero este ramal, después dimensiono el ramal que cierra con el anterior y posteriormente dimensiono los otros dos ramales, el ramal ABD1 y el ramal ACE1. Para definir esta línea isométrica, entonces, tengo definida como dato de proyecto siempre la cuota piezométrica del fondo del tanque. Pero en el punto de equilibrio, como no tengo dimensionada la tubería, desconozco la cuota piezométrica. Pero entonces aplico ahí como condición de borde para poder hacer esta clasificación que en todos los puntos de equilibrio para la clasificación de ramales les voy a dar el valor de cota piezométrica a la cota piezométrica definida por la cota del terreno más la presión mínima. De esa forma, yo tengo esa condición de borde que por suerte la puedo aplicar conociendo el valor de presión mínima que yo tengo que alcanzar en los lugares más desfavorables de la red y poder hacer esta clasificación de ramales.